Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos sabían, pero que nosotros hemos olvidado por vivir en las ciudades. Yo era uno de esos que no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera, y soy de un pueblo pequeño llamado San Miguel de los Remedios, en Michoacán. Tengo 35 años, y trabajo como maestro en la escuela primaria del pueblo. Siempre fui una persona normal, con una vida tranquila junto a mi esposa María Elena y mis 2 hijos pequeños. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi suegra, doña Esperanza, enfermó de manera muy extraña. Era una mujer fuerte de 60 años, que nunca se había quejado de nada, pero de un día para otro comenzó a perder peso sin razón. Los doctores del centro de salud no encontraban nada malo en sus estudios. Decían que estaba perfectamente bien, pero ella seguía perdiendo peso y fuerzas. María Elena estaba muy preocupada. Su mamá había bajado casi 20 kilos en 2 meses. Ya no podía caminar bien y pasaba todo el día en la cama, quejándose de dolores en todo el cuerpo. Por las noches gritaba cosas raras, como si estuviera hablando con alguien que nosotros no podíamos ver. Una tarde, mientras yo calificaba tareas en la sala, escuché que doña Esperanza le decía a mi esposa algo que me heló la sangre. Le contó que todas las noches soñaba con una mujer vestida de negro que se le acercaba a su cama. La mujer le ponía las manos en el estómago y le sacaba algo por la boca. Cuando despertaba, tenía un sabor amargo horrible y se sentía más débil. Al principio pensé que eran pesadillas por la medicina que estaba tomando, pero las cosas se pusieron peores cuando doña Esperanza comenzó a hablar de la bruja del cerro. Decía que esa mujer venía por ella porque alguien le había pagado para hacerle daño. María Elena y yo no sabíamos qué pensar. El pueblo de San Miguel es muy pequeño. Todos nos conocemos desde niños y nunca habían pasado cosas así. Pero las personas mayores comenzaron a hablar en voz baja cuando veían a doña Esperanza. Decían que olía diferente, como a flores marchitas y tierra húmeda. Algunos vecinos ya no querían acercarse a nuestra casa. Una noche, mientras cuidaba a mi suegra porque María Elena había ido por medicina al pueblo de al lado, pasó algo que cambió todo. Eran como las 2 de la mañana cuando doña Esperanza comenzó a moverse mucho en su cama. Parecía que estaba luchando contra algo invisible. Sus ojos estaban cerrados, pero movía los brazos como si tratara de quitarse algo de encima. Me acerqué para despertarla y cuando toqué su brazo estaba helado como si hubiera estado en el refrigerador. Su respiración era muy lenta y casi no se escuchaba. Traté de despertarla, pero no reaccionaba. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. En la ventana de su cuarto había una sombra. No era la sombra de un árbol o de algo normal. Era la figura de una persona, pero no se veía bien por la cortina. La sombra se movía de manera extraña, como si estuviera haciendo movimientos con las manos. Y lo más raro de todo era que la sombra se veía aunque no había luz afuera que pudiera proyectarla. Salí corriendo al patio para ver quién estaba ahí, pero no había nadie. El patio estaba vacío y silencioso. Cuando regresé al cuarto, doña Esperanza había despertado y me miraba con unos ojos llenos de miedo que nunca le había visto. Me dijo con voz muy débil que la mujer de negro había estado ahí otra vez, que esta vez había traído algo en una bolsa pequeña y que había enterrado algo en nuestro patio. Doña Esperanza temblaba mucho y me suplicó que fuéramos a buscar lo que había enterrado esa mujer. Aunque no creía en esas cosas, decidí revisar el patio con una lámpara. María Elena llegó en ese momento y me ayudó a buscar. Cerca de la ventana del cuarto de su mamá, encontramos un hoyo pequeño que se veía fresco, como si alguien hubiera cavado ahí hace poco. La tierra estaba suelta y húmeda. Cavamos un poco más hondo y encontramos una bolsita de tela roja amarrada con un cordón negro. Adentro había cosas muy raras. Un pedazo de cabello que parecía de doña Esperanza, unas monedas viejas, tierra negra que olía muy mal,
y algo que parecía ser huesos de animales pequeños. Todo estaba mojado con un líquido espeso y oscuro que no sabíamos qué era. María Elena comenzó a llorar cuando vio esas cosas. Me dijo que su mamá tenía razón, que alguien le estaba haciendo brujería. Yo todavía trataba de encontrar una explicación lógica, pero ya no podía negar que algo muy raro estaba pasando en nuestra casa. Esa misma noche decidimos quemar todas esas cosas en el patio. Pero cuando las pusimos en el fuego, comenzaron a pasar cosas todavía más extrañas. El fuego se veía de color verde y hacía unos sonidos como si algo estuviera gritando muy bajito. El humo tenía un olor tan fuerte y desagradable que nos dolía la cabeza y nos daba náuseas. Los perros del barrio comenzaron a aullar todos al mismo tiempo, como si sintieran algo que nosotros no podíamos percibir. Mis hijos despertaron llorando y no querían estar solos en su cuarto. Esa noche todos dormimos juntos en la sala, pero ninguno pudo descansar bien. Cada rato escuchábamos ruidos raros en el techo, como si alguien estuviera caminando arriba. Al día siguiente, doña Esperanza amaneció un poco mejor. Tenía más color en la cara y pudo comer algo sin vomitar. Pensamos que quemar esas cosas había funcionado, pero nuestra tranquilidad duró muy poco. 3 días después, mientras estaba dando clases en la escuela, llegó mi vecina doña Carmen corriendo a buscarme. Estaba muy alterada y me dijo que algo terrible estaba pasando en mi casa. Salí corriendo y cuando llegué, encontré a María Elena en el patio, parada como una estatua, mirando hacia el cerro que está detrás de nuestro pueblo. La toqué del hombro, y cuando se volteó hacia mí, sus ojos se veían diferentes, como si no me reconociera. Me dijo con una voz que no parecía suya que la mujer del cerro estaba enojada porque habíamos quemado sus cosas, que ahora iba a venir por todos nosotros, no solo por su mamá. Llevé a María Elena adentro de la casa y traté de calmarla. Poco a poco volvió a ser ella misma, pero no recordaba nada de lo que había pasado. Solo me decía que había sentido como si alguien más estuviera controlando su cuerpo y su voz. Esa tarde fui a buscar al señor Jacinto, un hombre mayor que conoce mucho sobre estas cosas. Vive solo en una casa pequeña a las orillas del pueblo, y la gente dice que sabe cómo protegerse de la brujería. Cuando le conté lo que estaba pasando, se puso muy serio y me dijo que teníamos un problema muy grande. El señor Jacinto me explicó que en el cerro que está detrás del pueblo, vive una mujer que practica la brujería negra desde hace muchos años. Dice que la gente del pueblo la conoce, pero nadie habla de ella porque todos le tienen miedo. Aparentemente, esa mujer cobra dinero por hacer trabajos de brujería contra las personas que sus clientes quieren dañar. Me contó que hace tiempo había escuchado rumores de que alguien había pagado para hacerle daño a nuestra familia, pero no sabía quién o por qué razón. El señor Jacinto me advirtió que esa mujer era muy poderosa y que no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Cuando regresé a casa esa noche, doña Esperanza había empeorado otra vez. Estaba muy pálida y respiraba con dificultad. Pero lo que más me asustó fue que comenzó a hablar cosas que no tenían sentido. Decía nombres de personas que no conocíamos y hablaba de lugares donde nunca había estado. María Elena me dijo que su mamá llevaba toda la tarde así, hablando en voz baja con alguien invisible. A veces parecía que estaba discutiendo, otras veces parecía que estaba suplicando. Sus manos se movían solas, como si estuviera tratando de agarrar algo en el aire. Decidí quedarme despierto esa noche para cuidarla. Alrededor de las 11 de la noche, cuando ya todos estaban dormidos, doña Esperanza se quedó muy quieta. Pensé que por fin había logrado descansar, pero después de unos minutos comenzó a hablar con una voz muy clara y fuerte. No era su voz normal. Sonaba como la voz de una mujer más joven, y hablaba de cosas que doña Esperanza no podía saber. Hablaba de mi infancia, de cosas que había hecho cuando era niño y que nunca le había contado a nadie. También sabía cosas sobre María Elena que solo ella y yo conocíamos. Lo más aterrador fue cuando esa voz comenzó a reírse y me dijo que ya era muy tarde para detener lo que había comenzado, que la familia Mendoza iba a pagar por algo que habíamos hecho hace mucho tiempo, pero yo no entendía de qué hablaba porque nunca habíamos lastimado a nadie. La voz me dijo que mi abuelo,
que había vivido en este mismo pueblo hace muchos años, había ofendido a la familia de la bruja del cerro, que por esa razón, ahora todos sus descendientes íbamos a sufrir las consecuencias. Era como si esta mujer hubiera estado esperando el momento perfecto para vengarse. Cuando amaneció, doña Esperanza volvió a ser normal, pero estaba muy débil. Me miró con ojos cansados y me pidió perdón por las cosas que había dicho durante la noche. Le pregunté si recordaba algo, pero me dijo que solo recordaba haber tenido pesadillas horribles. Ese día decidí ir al cerro a buscar a esa mujer. Necesitaba hablar con ella y pedirle que dejara en paz a mi familia. El señor Jacinto me había dado direcciones de cómo llegar a su casa, pero me advirtió que fuera muy cuidadoso y que no aceptara nada que me ofreciera. El camino al cerro era difícil y peligroso. Había muchas piedras sueltas y la vegetación era muy espesa. Mientras caminaba, sentía como si alguien me estuviera siguiendo, pero cada vez que me volteaba, no veía a nadie. Los pájaros no cantaban en esa parte del cerro, y había un silencio muy extraño que me ponía nervioso. Después de caminar casi 2 horas, llegué a una casa muy vieja hecha de adobe y piedras. Estaba medio escondida entre los árboles y se veía abandonada, pero había humo saliendo de la chimenea. El patio estaba lleno de plantas raras que nunca había visto, y había muchos frascos colgados de las ramas de un árbol grande y seco. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió sola antes de que yo tocara. Una mujer apareció en el marco de la puerta. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, pero tenía los ojos más fríos que había visto en mi vida. Vestía un rebozo negro y tenía el cabello largo y muy oscuro. Me miró durante varios segundos sin decir nada, como si ya supiera quién era yo y por qué había venido. Finalmente me dijo con voz muy calmada que había estado esperándome, que sabía que tarde o temprano alguien de la familia Mendoza vendría a buscarla. Le pregunté por qué estaba lastimando a mi familia, especialmente a doña Esperanza, que nunca le había hecho daño a nadie. La mujer se rió de una manera que me hizo sentir escalofríos y me invitó a pasar a su casa. Adentro olía a hierbas secas y a algo más que no pude identificar. Había velas encendidas por todos lados, y las paredes estaban llenas de frascos con cosas flotando adentro. En una mesa había huesos de animales, cartas viejas y fotografías de personas que no conocía. La mujer me sirvió un té en una taza de barro y me dijo que me sentara. Aunque el señor Jacinto me había advertido que no tomara nada, tenía mucha sed del camino y tomé un sorbo. El sabor era amargo, pero me calmó los nervios. Entonces comenzó a contarme una historia que me dejó helado. Me dijo que hace 50 años, mi abuelo Eduardo había trabajado en el mismo cerro, cortando árboles para vender la madera. Un día había encontrado una cueva donde esta mujer y su familia guardaban cosas importantes para sus trabajos de brujería. Mi abuelo, sin saber lo que eran, había tomado algunas de esas cosas porque pensó que tenían valor. Entre ellas había una figura de barro muy antigua que era muy poderosa para esta familia. Cuando se dieron cuenta del robo, mi abuelo ya había vendido todo a un comerciante que se había ido del pueblo. La familia de la bruja había buscado a mi abuelo para pedirle que devolviera sus cosas, pero él les mintió y dijo que no sabía de qué le hablaban. Por esa razón, la abuela de esta mujer había hecho una maldición sobre toda la familia Mendoza. Pero había decidido esperar el momento perfecto para cobrar venganza. Me explicó que la maldición iba a afectar a 3 generaciones de mi familia, que ya había empezado con doña Esperanza, pero que no iba a parar ahí, que mis hijos y los hijos de mis hijos también iban a sufrir por lo que había hecho mi abuelo. Le supliqué que perdonara a mi familia. Le dije que yo no sabía nada de lo que había pasado y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero ella me miró con una sonrisa muy extraña y me dijo que ya era demasiado tarde. Me explicó que doña Esperanza era solo el principio, que la maldición se iba a extender a María Elena y después a mis hijos, que uno por uno, todos los miembros de la familia íbamos a enfermar de la misma manera hasta que nos fuéramos debilitando hasta desaparecer para siempre. Cuando traté de levantarme para irme, me di cuenta de que las piernas no me respondían bien. El té que había tomado tenía algo que me estaba afectando. La mujer se rió otra vez
y me dijo que ahora yo también era parte de su trabajo. Me quedé en esa casa hasta que oscureció, sin poder moverme bien. La mujer siguió hablándome de la maldición y de todo lo que iba a pasar con mi familia. Me dijo detalles horribles de cómo íbamos a sufrir, y parecía disfrutar mucho al contármelo. Cuando finalmente pude caminar, ya era muy tarde. El regreso al pueblo fue terrible porque no podía ver bien el camino, y me caí varias veces. Cuando llegué a casa, María Elena me estaba esperando muy preocupada. Me dijo que había estado sintiendo una opresión en el pecho todo el día, y que había tenido la sensación de que algo malo me había pasado. Le conté todo lo que había vivido en el cerro, aunque traté de no asustarla demasiado, pero esa misma noche comenzaron a pasar cosas peores. Doña Esperanza empeoró mucho y tuvo que ser llevada al hospital del pueblo vecino. Los doctores dijeron que sus órganos estaban fallando sin ninguna razón médica, pero lo que más me aterró fue que María Elena comenzó a mostrar los mismos síntomas que había tenido su mamá al principio. Perdía el apetito, se veía más pálida cada día, y por las noches tenía pesadillas donde aparecía la misma mujer de negro. Mis hijos también comenzaron a comportarse de manera extraña. Mi hijo mayor, que tiene 8 años, me decía que por las noches veía a una señora parada en la ventana de su cuarto. Mi hija pequeña, de 5 años, había dejado de hablar casi por completo y solo lloraba cuando trataba de hacerle preguntas. Regresé varias veces a buscar al señor Jacinto para pedirle ayuda, pero él me dijo que esta mujer era demasiado poderosa, que la maldición que había puesto sobre mi familia era muy antigua y fuerte, y que él no tenía los conocimientos suficientes para romperla. Me sugirió que fuéramos a buscar ayuda a la ciudad, con personas que supieran más sobre estos temas. Pero cuando traté de sacar a mi familia del pueblo, pasaron cosas que nos impidieron irnos. El carro se descompuso de maneras muy raras. María Elena se enfermó tanto que no podía viajar, y mis hijos se pusieron muy mal cada vez que tratábamos de salir. Era como si algo nos estuviera manteniendo atrapados en San Miguel de los Remedios, como si la maldición fuera más fuerte dentro del pueblo y no nos permitiera escapar de ella. 2 meses después de mi visita al cerro, Doña Esperanza falleció en el hospital. Los doctores nunca pudieron explicar qué había causado su enfermedad. Dijeron que era como si su cuerpo simplemente hubiera decidido dejar de funcionar. El día del funeral pasó algo que confirmó todos mis miedos. Mientras estábamos en el panteón, vi a la mujer del cerro parada a lo lejos, observando la ceremonia. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió y movió la cabeza como diciéndome que esto era solo el comienzo. Después del entierro de Doña Esperanza, las cosas empeoraron muy rápido. María Elena comenzó a perder peso de la misma manera que había pasado con su mamá. En 3 semanas había bajado casi 15 kilos y los doctores no encontraban nada malo en sus estudios médicos. Por las noches, María Elena hablaba dormida con la misma voz extraña que había usado Doña Esperanza. Decía cosas sobre nuestro futuro que me daban mucho miedo. Hablaba de cómo mis hijos iban a crecer solos, sin padres, y de cómo la maldición iba a seguir con ellos cuando fueran adultos. Yo también comencé a sentir los efectos de lo que había tomado en casa de la bruja. Tenía dolores de cabeza terribles que no se quitaban con ninguna medicina. Perdía la memoria de cosas simples y a veces me despertaba en lugares de la casa sin recordar cómo había llegado ahí. Mis hijos estaban cada vez peor. Mi hijo mayor había dejado de comer casi por completo y tenía pesadillas todas las noches. Mi hija pequeña había desarrollado una fiebre constante que ningún doctor podía explicar. Los dos hablaban de la señora de negro que venía a visitarlos y les decía cosas horribles sobre lo que iba a pasar con su familia. Un día, mientras revisaba unos papeles viejos de mi abuelo que habían quedado guardados en el desván, encontré algo que me hizo entender mejor la situación. Entre sus cosas había una libreta donde él había anotado todo lo que había tomado de la cueva en el cerro. Ahí estaba escrito con su letra que había encontrado una figura de barro muy rara, collares hechos con huesos, hierbas secas y otros objetos que él describía como cosas de brujería. También había escrito que una familia del cerro había venido a reclamarle esas cosas, pero que él había mentido porque ya las había vendido y necesitaba el dinero.
Lo más terrible de todo era la última anotación que había hecho mi abuelo en esa libreta. Decía que una mujer mayor había ido a su casa a amenazarlo, que le había dicho que su familia iba a pagar por lo que había hecho, pero que la venganza llegaría cuando menos lo esperaran. Mi abuelo había escrito que no le creía a esa mujer, pero que prefería anotar todo por si acaso. Cuando terminé de leer esa libreta, entendí que no había nada que pudiéramos hacer para salvarnos. La maldición había sido planeada desde hace mucho tiempo y era demasiado poderosa para romperla. Esa misma noche, María Elena tuvo una crisis muy fuerte. Comenzó a convulsionar y a hablar con varias voces diferentes. Era como si varias personas estuvieran hablando a través de ella. Una de esas voces era la de su mamá, Doña Esperanza, que nos decía que ya estaba esperándonos en el otro lado. Llevamos a María Elena al hospital, pero los doctores no pudieron hacer nada por ella. Su cuerpo dejó de responder a todos los tratamientos y falleció 3 días después, de la misma manera inexplicable que había pasado con su mamá. Después del funeral de mi esposa, me quedé solo con mis 2 hijos. Pero ya sabía que nuestro tiempo también se estaba acabando. Los síntomas que habían tenido Doña Esperanza y María Elena comenzaron a aparecer en mis hijos de manera muy rápida. Traté de sacar a mis hijos del pueblo una vez más, pero fue imposible. Cada vez que intentábamos irnos, ellos se ponían tan mal que pensé que se iban a ir ahí mismo. Era claro que la maldición no nos iba a dejar escapar. El señor Jacinto vino a visitarme una tarde y me dijo algo que terminó de quitarme toda esperanza. Me explicó que había estado investigando sobre la familia de la bruja del cerro y había descubierto que esta mujer no era humana común y corriente, que pertenecía a un linaje muy antiguo de brujas que habían vivido en estos cerros desde antes de que existiera el pueblo. Me dijo que estas brujas tenían poderes que pasaban de generación en generación y que sus maldiciones eran imposibles de romper porque estaban conectadas con fuerzas muy oscuras, que la única manera de detener una maldición así era devolviendo exactamente lo que se había tomado. Pero como mi abuelo había vendido todo, ya no había forma de arreglar las cosas. 2 meses después de perder a María Elena, mi hijo mayor comenzó a hablar igual que habían hecho su abuela y su mamá. Decía que la señora de negro le había explicado que pronto se iba a reunir con ellas, que no tenía que tener miedo porque iban a estar todos juntos otra vez. Mi hija pequeña dejó de hablar por completo y solo me miraba con unos ojos muy tristes, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando pero no pudiera hacer nada para evitarlo. Yo también estaba empezando a sentir los síntomas más fuertes. Perdía peso muy rápido, tenía dolores en todo el cuerpo, y por las noches veía a María Elena y a Doña Esperanza paradas junto a mi cama. No me daban miedo, pero me decían que pronto iba a estar con ellas. Hace una semana llevé a mis hijos al hospital porque estaban muy graves. Los doctores me dijeron que su condición era muy rara y que no podían hacer mucho por ellos. Me sugirieron que los llevara a un hospital más grande en la ciudad, pero cuando traté de sacarlos de San Miguel, se pusieron tan mal que tuve que regresarlos inmediatamente. Ahora estoy escribiendo esto porque sé que nos queda muy poco tiempo. Mis hijos están muy débiles y yo también me siento cada día peor. La maldición de la mujer del cerro está cumpliendo exactamente lo que había prometido. He tratado de comunicarme con otros familiares para advertirles de lo que puede pasar, pero nadie me cree. Piensan que estoy loco por el dolor de haber perdido a mi esposa y mi suegra. Pero yo sé que cuando nosotros nos vayamos, la maldición va a seguir con otros miembros de la familia Mendoza. Anoche vi a la mujer del cerro parada en el patio de mi casa. Ya no se escondía ni venía solo por las noches. Estaba ahí, en pleno día, mirando hacia las ventanas donde están mis hijos. Cuando me vio, sonrió y se fue caminando lentamente, como si supiera que ya no necesitaba apurarse. Esta mañana mis 2 hijos no despertaron. Están respirando pero muy débilmente y no reaccionan cuando les hablo. Sé que pronto van a seguir el mismo camino que su mamá y su abuela. Yo ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Siento que algo se está llevando mi vida poco a poco y ya no me da miedo. Solo me da tristeza saber que esta maldición va a continuar con otros miembros de mi familia que ni siquiera saben lo que les espera. Si alguien lee esto algún día,
Quiero que sepan que la bruja del Cerro de San Miguel de los Remedios es real, que su venganza no ha terminado y que probablemente nunca va a terminar. Los Mendoza vamos a pagar por los errores de mi abuelo durante muchas generaciones más. Ya no puedo escribir más. Mis manos tiemblan y se me nubla la vista. Creo que hoy va a ser mi último día. Solo espero que mis hijos no sufran mucho y que podamos estar juntos de nuevo, aunque sea en la muerte. La maldición ha ganado y seguirá ganando. Antes de contarles esta historia, debo decir que todo lo que van a escuchar realmente me pasó. Yo no creía en estas cosas de brujas y hechicería, pero después de lo que viví en el rancho de mi tío, ya no puedo dormir tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas sombras, moviéndose en la oscuridad y escucho esos susurros, que todavía me ponen la piel de gallina. Lo que les voy a contar no es un cuento inventado, es algo que me cambió la vida para siempre. Mi nombre es Roberto Méndez Santamaría, y soy de Guadalajara, Jalisco. Todo empezó hace 3 meses cuando mi tío Evaristo me pidió que fuera a ayudarle en su rancho, durante las vacaciones de verano. El rancho estaba ubicado en un pueblo pequeño llamado San Antonio de los Remedios, como a 4 horas de la ciudad. Mi tío tenía ganado y siempre necesitaba ayuda extra durante esa época del año. Cuando llegué al rancho, lo primero que me llamó la atención fue lo silencioso que estaba todo. No había ni un solo ruido, ni de animales ni de personas. El lugar me daba una sensación extraña, como si algo malo hubiera pasado ahí. Mi tío Evaristo me recibió muy serio, no como otras veces que siempre estaba bromeando y riéndose. Parecía preocupado por algo. «Roberto, me da mucho gusto que hayas venido», me dijo mientras me ayudaba a bajar mis cosas de la camioneta. «Pero tengo que advertirte algo importante. En este pueblo hay cosas que es mejor no andar investigando. La gente del lugar habla de brujas que viven en las montañas cercanas, y últimamente han estado pasando cosas muy raras por aquí. Al principio pensé que mi tío estaba exagerando, que tal vez era alguna superstición del pueblo, pero su cara estaba muy seria, y eso me empezó a preocupar. Mi tío nunca había sido de los que creía en esas cosas. Siempre había sido muy práctico y con los pies en la tierra. «¿Qué tipo de cosas raras?», le pregunté mientras caminábamos hacia la casa principal del rancho. «Los animales han estado actuando muy extraño. Las vacas no quieren salir a pastar durante el día, y por las noches se quedan todas juntas en un rincón del corral, como si tuvieran miedo de algo. Los perros ladran toda la noche mirando hacia las montañas, y ya han desaparecido 3 de mis mejores gallinas sin dejar rastro. Cuando entramos a la casa, noté que todas las ventanas tenían crucifijos colgados y había ramitas de romero en las puertas. Esto me extrañó mucho porque mi tío nunca había sido muy religioso. Le pregunté por qué había puesto todas esas cosas. Doña Carmen, la señora que me ayuda con la limpieza, me dijo que era para proteger la casa. Ella conoce muy bien las costumbres de por aquí y dice que últimamente las brujas del cerro han estado muy activas. Al principio no le hice caso, pero después de todo lo que ha estado pasando, mejor decidí hacerle caso. Esa primera noche cené con mi tío y me contó más detalles sobre las leyendas del lugar. Según la gente del pueblo, en las montañas que rodeaban el rancho, vivía un grupo de mujeres que practicaban la brujería desde hace muchos años. Decían que se reunían en cuevas escondidas para hacer rituales extraños y que tenían el poder de controlar a los animales y de hacer daño a las personas que las molestaran. La semana pasada, me contó mi tío, el hijo de don Aurelio vio unas luces extrañas moviéndose por el cerro durante la madrugada. Cuando fue a investigar al día siguiente, encontró un círculo de piedras con restos de velas negras y hierbas quemadas. También había dibujos raros grabados en las rocas. Yo seguía pensando que todo era producto de la imaginación de la gente del pueblo, pero mi tío parecía muy convencido de que algo malo estaba pasando. Me pidió que durante mi estancia tratara de no alejarme mucho de la casa después de que oscureciera, y que si escuchaba algo extraño durante la noche, no saliera a investigar. ¿Y tú has visto algo raro?, le pregunté. Mi tío se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo si contarme algo o no. Finalmente suspiró y me miró directo a los ojos. Hace 2 semanas estaba revisando las cercas del lado norte del rancho, el que está más cerca de las montañas. Era como a las 6 de la tarde y ya estaba empezando a oscurecer.
De repente escuché unas voces que venían del cerro, pero no eran voces normales. Sonaban como si estuvieran cantando algo, pero en un idioma que no entendí. El sonido me puso los nervios de punta y regresé corriendo a la casa. Cuando mi tío me contó esto, sentí como si algo frío me hubiera tocado la espalda. La manera como lo decía, con tanta seriedad y miedo en sus ojos, me hizo pensar que tal vez sí había algo de cierto en todas esas historias de brujas. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. La casa estaba muy silenciosa, pero de vez en cuando escuchaba ruidos extraños que venían de afuera. Eran como pasos suaves sobre la tierra, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa muy despacio. Varias veces me levanté para asomar por la ventana, pero no veía nada en la oscuridad. Como a las 3 de la mañana, escuché que los perros empezaron a ladrar de una manera muy desesperada. No era un ladrido normal. Sonaba como si estuvieran muy asustados o como si hubieran visto algo que los había puesto muy nerviosos. Los ladridos duraron como 20 minutos y después se hizo un silencio total que me dio más miedo que los mismos ladridos. Al día siguiente me levanté muy temprano para ayudar a mi tío con los quehaceres del rancho. Durante el desayuno le conté sobre los ruidos que había escuchado durante la noche, pero él solo movió la cabeza como si ya se lo esperara. Ya me había dado cuenta, me dijo mientras tomaba su café. Los perros han estado así todas las noches desde hace un mes. Por eso prefiero que no salgas después de que oscurezca. Esa mañana fuimos a revisar el ganado y todo parecía estar normal. Las vacas estaban pastando tranquilas y los becerros jugaban entre ellos como siempre. Pero cuando llegamos al corral donde tenía las cabras, encontramos algo muy extraño. Una de las cabras más jóvenes estaba en el centro del corral, parada completamente inmóvil, mirando hacia las montañas. Tenía los ojos muy abiertos y parecía como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. «Oye, chaparro», le grité a la cabra, que así se llamaba por ser la más pequeña del rebaño. «¿Qué te pasa?». Pero la cabra no me hizo caso. Se quedó ahí parada por más de una hora, sin moverse ni un poquito, solo mirando hacia el cerro. Mi tío me dijo que ya había visto este comportamiento en otros animales durante las últimas semanas. Es como si algo los estuviera llamando desde las montañas, me explicó mientras observábamos a la cabra. Doña Carmen dice que las brujas tienen el poder de controlar la mente de los animales para usarlos en sus rituales. Durante los siguientes días traté de mantenerme ocupado con el trabajo del rancho para no pensar mucho en todas esas historias extrañas, pero era imposible ignorar las cosas raras que seguían pasando. Los animales actuaban cada vez más extraño, y por las noches los ruidos alrededor de la casa se hacían más frecuentes. Una tarde, mientras estaba reparando una cerca cerca del límite norte del rancho, conocí a Joaquín, un señor mayor que vivía en un ranchito vecino. Él se acercó para platicar y cuando le conté que estaba ayudando a mi tío Evaristo, su cara cambió completamente. «Ah, tú eres el sobrino del que habló doña Carmen», me dijo con una expresión muy seria. «Mira, muchacho, yo he vivido en estos rumbos por más de 60 años y nunca había visto a las señoras del cerro tan inquietas como ahora». «¿Las señoras del cerro?», ya le pregunté, aunque ya me imaginaba a quiénes se refería. «Sí, las brujas. Aquí todos las conocemos desde hace muchísimo tiempo. Normalmente se quedan en sus cuevas y no molestan a nadie, pero últimamente han estado muy activas. Mi esposa dice que es porque alguien las ha estado molestando, que por eso se han puesto tan agresivas». Joaquín me contó que hace como 2 meses había llegado al pueblo un grupo de jóvenes de la ciudad que querían hacer una investigación sobre leyendas locales. Estos muchachos se habían dedicado a subir al cerro durante las noches, con cámaras y grabadoras, tratando de encontrar evidencias de la existencia de las brujas. Al principio la gente del pueblo les dijo que no fueran, que era peligroso, continuó Joaquín. Pero ellos no hicieron caso. Decían que todo era pura superstición y que querían demostrar que las brujas no existían. «¿Y qué pasó con esos jóvenes?», le pregunté, aunque ya me estaba imaginando la respuesta. Después de una semana de estar subiendo al cerro, uno de ellos amaneció en el hospital del pueblo más cercano. Lo encontraron en el monte, inconsciente y con mucha fiebre. Cuando despertó no recordaba nada de lo que había pasado, pero tenía marcas extrañas en los brazos, como si algo lo hubiera agarrado muy fuerte. Joaquín me explicó que después de eso, el resto del grupo se fue del pueblo muy asustado, pero el daño ya estaba hecho. Las brujas se habían enojado por la intrusión y desde entonces
Habían estado causando problemas en todos los ranchos de la zona. Por eso tu tío ha estado tan preocupado, me dijo. Las señoras del cerro están buscando venganza contra todos los que vivimos cerca de sus territorios. Esa noche, mientras cenaba con mi tío, le conté todo lo que me había dicho Joaquín. Mi tío suspiró y me contó que él también había escuchado esa historia sobre los jóvenes investigadores. Doña Carmen me dijo lo mismo, confirmó. Dice que las brujas están enojadas y que no van a parar hasta que alguien pague por haber invadido su espacio sagrado. ¿Pero por qué tenemos que pagar nosotros si no fuimos los que las molestamos?, le pregunté. Porque según doña Carmen, las brujas no distinguen entre una persona y otra. Para ellas, todos los que vivimos cerca del cerro somos responsables de no haber detenido a esos muchachos. Esa explicación no me tranquilizó para nada. De hecho, me hizo sentir más nervioso de lo que ya estaba. Si las brujas realmente existían y estaban buscando venganza, ¿qué podíamos hacer para protegernos? Mi tío me dijo que doña Carmen había sugerido hacer una especie de ofrenda para calmar a las brujas, pero él no estaba muy seguro de que fuera una buena idea. Dice que tenemos que llevar comida, velas y flores a la entrada de una cueva que está en el cerro, pero yo pienso que si las dejamos en paz, tal vez se olviden de nosotros. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, cada noche que pasaba, los eventos extraños se hacían más intensos. Los perros ladraban desde que oscurecía hasta el amanecer. Los animales del rancho se comportaban cada vez más raro, y yo empecé a escuchar cosas que me ponían los pelos de punta. La cuarta noche de mi estancia fue cuando realmente empecé a creer en todo lo que me habían contado. Estaba acostado en mi cuarto cuando escuché que alguien caminaba sobre el techo de la casa. Eran pasos lentos y pesados, como si una persona estuviera paseándose de un lado a otro por toda la parte de arriba. Al principio pensé que tal vez era un gato grande o algún animal que se había subido, pero los pasos sonaban claramente humanos. Me quedé muy quieto en la cama, con el corazón latiéndome muy fuerte, tratando de escuchar mejor. Los pasos se movían desde mi cuarto hacia la cocina, después regresaban hacia la sala, y luego volvían a mi cuarto. Era como si alguien estuviera explorando toda la casa desde arriba. Después de un rato, los pasos se detuvieron justo encima de donde yo estaba acostado. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaba. De repente escuché que algo empezó a rascar el techo, como si tuviera uñas largas y las estuviera pasando por la lámina. El sonido era horrible, como cuando pasas las uñas por un pizarrón. No pude aguantar más y me levanté para ir al cuarto de mi tío. Lo encontré despierto, sentado en la orilla de su cama, con una escopeta en las manos. «¿También lo escuchaste?», me dijo sin que yo le preguntara nada. «¿Qué es eso, tío?», le pregunté con la voz temblorosa. «No sé, pero ya lleva 3 noches haciendo lo mismo. Cada vez que salgo a ver qué es, no encuentro nada, ni siquiera huellas en la tierra alrededor de la casa». Nos quedamos despiertos el resto de la noche, escuchando cómo los pasos y los rasguños continuaron hasta que empezó a amanecer. Cuando salió el sol, mi tío me acompañó a revisar el techo de la casa, pero no encontramos ninguna marca ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Esa mañana, decidimos ir al pueblo para hablar con doña Carmen y pedirle consejo. La encontramos en el mercado local, vendiendo hierbas medicinales y veladoras. Cuando le contamos lo que había pasado durante la noche, su cara se puso muy seria. «Ay, don Evaristo», le dijo a mi tío, «ya se lo había dicho que las señoras del cerro están muy enojadas. Lo que ustedes escucharon anoche fue una de ellas explorando su casa, buscando la manera de entrar». «¿Pero por qué quieren entrar a mi casa?», preguntó mi tío. «Porque están buscando a alguien para llevárselo al cerro. Necesitan hacer un ritual para recuperar la paz que perdieron cuando esos muchachos fueron a molestarlas». Doña Carmen nos explicó que según las leyendas locales, cuando las brujas se enojaban mucho, tenían que hacer una ceremonia especial para calmar su ira. Esta ceremonia requería la participación de una persona que viviera cerca de su territorio. «No se preocupen», nos dijo, «no le van a hacer daño a nadie. Solo necesitan que alguien participe en su ritual de limpieza espiritual. Después de eso, van a dejar en paz a todos los rancheros de la zona». Aunque doña Carmen trataba de tranquilizarnos, yo no me sentía nada cómodo con la idea de que las brujas quisieran llevar a alguien a sus rituales. Le pregunté si había alguna manera de evitar eso. «Pueden hacer la ofrenda que les dije antes», respondió.
pero tiene que ser esta misma noche. Porque si esperan más tiempo, ellas van a decidir tomar por la fuerza lo que necesitan. Regresamos al rancho muy preocupados. Mi tío estaba decidido a hacer la ofrenda, pero yo tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto. Durante el día preparamos lo que doña Carmen nos había pedido: pan fresco, frutas, velas rojas, flores de cempasúchil y una botella de mezcal. Tenemos que llevarlo a la cueva que está en el lado este del cerro, me explicó mi tío. Doña Carmen dice que ahí es donde las brujas hacen sus reuniones más importantes. Cuando empezó a oscurecer, tomamos las ofrendas y nos dirigimos hacia las montañas. Yo no quería ir, pero mi tío insistió en que era mejor hacer las cosas bien para no tener más problemas. Llevábamos linternas y caminamos por un sendero que parecía muy viejo, como si hubiera sido usado por muchas generaciones. La cueva estaba como a 1 hora de camino desde el rancho. Cuando llegamos, me sorprendió ver que era mucho más grande de lo que me había imaginado. La entrada era como de 3 metros de alto y estaba muy oscura adentro. Había un olor extraño, como a hierbas quemadas y tierra húmeda. Aquí es donde tenemos que dejar las cosas, me dijo mi tío, señalando un espacio plano que había justo en la entrada de la cueva. Pusimos todas las ofrendas en el suelo, formando un círculo como nos había indicado doña Carmen. Encendimos las velas rojas y las colocamos alrededor de la comida y las flores. Todo se veía muy misterioso con la luz de las velas bailando en la oscuridad. Ahora tenemos que decir una oración, me explicó mi tío, sacando un papel donde había escrito las palabras que doña Carmen le había enseñado. Pero antes de que pudiéramos empezar a rezar, escuchamos unos ruidos que venían de dentro de la cueva. Eran como susurros muy suaves, pero en un idioma que no entendíamos. Los susurros se hacían cada vez más fuertes, y después empezamos a escuchar pasos que se acercaban hacia la entrada. Mi tío y yo nos quedamos completamente inmóviles, sin saber si correr o quedarnos. Las velas empezaron a parpadear como si hubiera viento, pero no había ni una brisa en el aire. El olor extraño se hizo más fuerte, y los susurros ahora sonaban como varias voces hablando al mismo tiempo. De repente vimos unas sombras que se movían en las paredes de la cueva. No eran sombras normales, se movían de una manera muy rara, como si fueran independientes de cualquier cosa que las estuviera proyectando. Las sombras se acercaron hacia la entrada, y yo pude ver que tenían forma humana, pero alargada y deforme. «Tío, vámonos de aquí», le susurré, pero él estaba como paralizado, viendo las sombras con los ojos muy abiertos. Una de las sombras salió completamente de la cueva y se quedó parada frente a nosotros. Yo no podía ver bien qué era, pero tenía la forma de una mujer muy alta, con el cabello muy largo que se movía aunque no hubiera viento. La figura nos miró por un momento que me pareció eterno, y después hizo una señal con la mano como indicándonos que nos acercáramos más. Mi tío empezó a caminar hacia la sombra, como si estuviera hipnotizado. Yo traté de detenerlo, pero él no me escuchaba. Era como si algo lo estuviera controlando, igual que había visto con los animales del rancho. «Tío Evaristo», le grité lo más fuerte que pude, y eso pareció romper el hechizo porque se detuvo y volteó a verme con una expresión muy confundida. ¿Qué estaba haciendo?», me preguntó, como si acabara de despertar de un sueño muy profundo. La sombra se quedó inmóvil por un momento, y después escuchamos una voz que parecía venir de muy lejos, pero al mismo tiempo sonaba como si estuviera justo al lado de nuestros oídos. La voz hablaba en español, pero con un acento muy extraño, como si las palabras le costaran trabajo formar. «Han venido a hacer las paces», dijo la voz con un tono que no sonaba ni enojado ni amigable, sino simplemente muy antiguo y cansado. «Pero la ofrenda no es suficiente para reparar el daño que se ha hecho». Mi tío se aclaró la garganta y con voz temblorosa respondió: «¿Qué más necesitan de nosotros? Nosotros no fuimos los que las molestamos. El daño está hecho y debe ser reparado», continuó la voz. «Pero vemos que ustedes vinieron con respeto y buenas intenciones. Por eso les daremos una oportunidad». La sombra se movió hacia las ofrendas que habíamos puesto en el suelo y las tocó con algo que parecía ser su mano. Inmediatamente las velas se encendieron más brillantes y el olor a hierbas se hizo más fuerte. «Tomen estas hierbas», dijo la voz, y de repente aparecieron unas plantas secas al lado de las velas. «Quemen una pizca cada noche durante una semana completa alrededor de su propiedad. Esto creará una barrera de protección que nosotras respetaremos». «¿Y después de eso nos van a dejar en paz?», pregunté.
aunque mi voz salió como un susurro porque tenía la garganta muy seca del miedo. Si hacen exactamente lo que les decimos y no vuelven a molestarnos, su rancho estará protegido. Pero si alguien más viene a perturbar nuestro descanso, la protección se romperá y tendremos que tomar medidas más severas. La sombra empezó a retroceder hacia la cueva, pero antes de desaparecer completamente, nos dio una última advertencia. Digan a los otros rancheros de la zona que hagan lo mismo si quieren vivir en paz. Nosotras hemos estado en estas montañas desde antes de que sus abuelos nacieran, y seguiremos aquí mucho después de que ustedes se hayan ido. Respeten nuestro territorio, y nosotras respetaremos el suyo. Después de eso, las velas se apagaron solas y nos quedamos en una oscuridad total. Encendimos nuestras linternas y vimos que las ofrendas habían desaparecido, pero en su lugar estaban las hierbas que la bruja nos había prometido. Eran plantas que nunca había visto antes, de un color verde muy oscuro y con un olor muy particular. Regresamos al rancho en completo silencio. Yo tenía la mente llena de preguntas, pero estaba demasiado asustado para hablar. Mi tío parecía estar igual de impresionado que yo por lo que acabábamos de vivir. Durante los siguientes 7 días hicimos exactamente lo que la bruja nos había indicado. Cada noche al anochecer, quemábamos una pizca de las hierbas, misteriosas en diferentes puntos alrededor del rancho. El humo que salía era de un color azul, muy raro y tenía un olor que me recordaba a la cueva. El cambio fue inmediato. Desde la primera noche, los perros dejaron de ladrar de manera desesperada. Los animales del rancho volvieron a comportarse normalmente, y ya no escuchábamos pasos extraños en el techo ni ruidos raros alrededor de la casa. Al final de la semana, mi tío y yo fuimos al pueblo para contarle a doña Carmen lo que había pasado. Ella no se sorprendió para nada por nuestra historia. Ya me lo esperaba, nos dijo con una sonrisa. Las señoras del cerro son justas. Si uno las trata con respeto, ellas también lo tratan a uno con respeto. Doña Carmen nos ayudó a conseguir más de esas hierbas especiales, en caso de que algún día las necesitáramos de nuevo. Y también nos enseñó algunas otras formas de protección que podíamos usar. Mi tío compartió la información con todos los rancheros de la zona, y varios de ellos decidieron hacer el mismo ritual de protección en sus propiedades. Joaquín fue uno de los primeros en hacerlo, y me contó que desde entonces él y su familia habían podido dormir tranquilos por primera vez en meses. Yo me quedé en el rancho 2 semanas más, y durante todo ese tiempo no volvió a pasar nada extraño. Los animales estaban tranquilos, las noches eran silenciosas, y ya no sentía esa sensación inquietante de que alguien nos estaba vigilando desde las montañas. Cuando regresé a Guadalajara, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que tal vez el miedo y las historias del pueblo me habían hecho ver cosas que no existían. Pero cada vez que miro las cicatrices que tengo en el brazo izquierdo, sé que todo fue real. Esas marcas aparecieron la mañana después de nuestro encuentro en la cueva. Son como 3 líneas paralelas, muy delgadas, como si algo con garras muy afiladas me hubiera tocado muy suavemente. No me duelen ni me molestan, pero están ahí como recordatorio de esa noche. Han pasado 3 meses desde que regresé de mi visita al rancho de mi tío, y todavía no puedo olvidar lo que viví. A veces, cuando estoy solo en mi casa por las noches, escucho ruidos que me recuerdan a esos pasos en el techo. Inmediatamente prendo todas las luces y pongo música para no pensar en eso. Mi tío me habla por teléfono cada semana para contarme que todo sigue tranquilo en el rancho. Dice que sigue quemando las hierbas una vez al mes, solo para mantener la protección activa, y que los animales están mejor que nunca. Yo no sé si algún día voy a regresar a ese lugar. Por un lado, extraño la tranquilidad del rancho y la compañía de mi tío, pero por otro lado, todavía siento miedo cuando pienso en esas montañas y en las criaturas que viven ahí. Lo que sí puedo decir es que ahora entiendo por qué la gente de los pueblos pequeños tiene tanto respeto por las leyendas y tradiciones de sus antepasados. Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar con la razón, y es mejor tratarlas con respeto que tratar de desafiarlas. Si algún día ustedes se encuentran en una situación parecida, en un lugar donde la gente habla de brujas o de otros seres extraños, mi consejo es que escuchen a los lugareños. Ellos han vivido ahí por muchas generaciones y saben mejor que nadie cómo convivir en paz con las fuerzas misteriosas que los rodean. Y si por casualidad alguna vez van a visitar la zona de San Antonio de los Remedios en Jalisco,
Tengan mucho cuidado de no molestar a las señoras del cerro, porque aunque son justas y pueden ser razonables, también tienen un poder que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar.